Oigamos la respuesta, escuela para todos. Más bien, entonces no importa, póngase usted esto y nadie quiere hablar del tema. No, no, Vamos, no, no. A Gerardo, ver, dele viaje, usted pero me tírese a me la distraje. piscina. Para ser yo, Que de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre las otras. Los otros que no son. Si yo no existo. Lesotres, Que me dan Plena existencia. Octavio Paz. por la boca vive el pez. Renta mínima feminizada. Eso va, aprenda. Para el examen. Perdón, ustedes dos, Willis, pónganse las pilas con el micrófono. Ah, ¿nosotros dos? Sí. Sí. No, ya. Como si el ombligo hablara. No. Sí, claro. No, por eso. Sí, ya ves. Y de ahí, ¿cómo haces con eso? O sea, ¿cómo manejas esa, por un lado, como un discurso, ¿verdad?, medio oficial de lo correcto, y por otro lado, una realidad que va por otro lado, porque también hay mucha gente muy enojada. Y el enojo tiene mucho que ver con las condiciones económicas, pero también con la desesperanza y con la desesperación que nos trajo y las incertezas que nos trajo la pandemia. Que a vos, Rodrigo, digamos, ¿qué podés vos comentarnos de la pandemia? ¿Cómo viste vos este proceso? ¿En qué a vos te afectó directamente o no te afectó? Bueno, un par de apuntes que creo que caen en la obviedad, ¿verdad? Uno, decir que todo el país, desde todos los puntos de vista, económico, psíquico, etcétera, fue sometido a un estrés enorme. Y una segunda observación, creo que igualmente obvia, pues pienso que efectivamente eso tuvo un resultado, un impacto directo en la implosión del PAC. Sabemos que era prácticamente, considero yo que era prácticamente imposible que el PAC hubiera accedido a un tercer mandato en el Ejecutivo, pero de ahí a su desaparición de la Asamblea Legislativa y al castigo que sufrió como fuerza política, me parece a mí, soy de la opinión de que la gestión de la pandemia es uno de los factores que pueden contribuir a explicar ese cataclismo, digamos, en la escena política costarricense, en la emergente escena política costarricense, porque el PAC como partido, pues como sabemos, era o es relativamente nuevo. Entonces yo señalaría, pues, como uno en la esfera como de lo que hemos vivido como sociedad, las personas, y otro, digamos, en el sistema político, que me parece que sí, el PAC tiene que pagar un precio muy grande por haber estado en el Ejecutivo durante la gestión de esta situación. Una cosa, ustedes dos, que han estado más de cerca de la vida política. Gerardo, para quienes no saben, Gerardo fue candidato a la segunda vicepresidencia por el Frente Amplio, y Luis Emilio, politólogo también como Gerardo, estuvo trabajando en la primera administración del PAC o con presidencia PAC de Luis Guillermo Solís. Entonces, tanto Luis Emilio como Gerardo han tenido participaciones en la vida política nacional, ¿verdad? En primera línea. Entonces, a mí me gustaría que ustedes nos comenten cómo vieron, digamos, un pequeño resumen, digamos, si viniera una persona de fuera del país a decirles, ay, ¿qué pasó en Costa Rica en la primera ronda? ¿Verdad? ¿Cómo vieron ustedes lo que ocurrió? Una visión en general. Yo creo que la pandemia vino a recrudecer un malestar con la democracia que se viene registrando desde el 98 o desde la década de los 90. Es que a mí me da, o sea, francamente, a mí me da mucha rabia, porque los medios de comunicación y los analistas creo que tienen una labor didáctica, educativa, y a veces no necesariamente la desarrollan. Por ejemplo, no se dice que
la normalidad histórica del comportamiento del abstencionismo en Costa Rica era del 18%. Y eso se quebró en la elección de 1998. Pero en la Segunda República siempre fue del 18%. Esa era la normalidad histórica. Ahora ya andamos por niveles más altos. Recuerdo una publicación de la politóloga Florisabel Rodríguez, El malestar con la democracia, ¿era cómo se llamaba? Malestar, sí, creo que se llamaba así, era de Miguel Gómez y Florisabel Rodríguez. Y ahí era muy fuerte ver, desde 1998, recuerdo esa publicación, cómo había un conjunto de indicadores que iban demostrando, pero ya cuantitativamente, el deterioro de buena parte de ese colchón, ¿verdad? Que amortiguaba los golpes que el sistema podía recibir. Bueno, lo cierto del caso es que ahora estamos 20 y tantos años distancia de esa publicación, ¿verdad? De ese estudio, y lo que tenemos es un recrudecimiento de ese malestar. Y en el fondo yo creo que ese malestar obedece a básicamente dos cosas. La democracia tiene dos grandes deudas, por decirlo así, en relación con dos grandes promesas. La primera deuda es: todos somos iguales. O sea, es que una población, o sea, las molusqueras en Punta Arenas vuelven a ver a la derecha y a la izquierda y van a decir: mentira que todos somos iguales. Probablemente una persona, por motivos distintos, probablemente una persona del área metropolitana que viva, digamos, en aquellas montañitas muy bonitas, también va a decir: mentira que todos somos iguales, por distintos motivos. Entonces ahí hay un problema de fondo con la democracia, digamos, de la promesa democrática. Y la otra mentira, creo yo, o deuda de la democracia liberal, es: si yo me esfuerzo y le pongo bonito, aquello será recompensado para mí o para mis hijos o para la siguiente generación. Resulta que no. Resulta que hay un tema de movilidad social ascendente que se ha ido perdiendo. Entonces, creo que la pandemia vino a resquebrajar el sistema y vino a resquebrajar digamos, las bases de apoyo de la democracia, aunque el grueso de la gente probablemente no sepa que lo que tiene es un malestar con la democracia. A mí me causa gracia porque yo decía que si a mí alguien de la campaña de José María Figueres me hablara, yo no los voy a ir a buscar, pero si me hablara, yo le diría que Por la boca vive el pez. La recomendación o la observación que haría es que la gente no necesariamente está en contra de un liderazgo como el que tiene al frente la campaña de Liberación Nacional. Probablemente lo desee, porque probablemente, si damos por cierta estos dos incumplimientos de la democracia, es momento de que la democracia empiece a funcionar. En consecuencia, el discurso de calificar al otro como algo que no es democrático, pueda que no encuentre oídos. Sí, Desafortunadamente, lo cual me pone a temblar, Sí. Porque habla de un país que muy en el fondo empieza ya a, perdón por la palabra que la repita tanto, a resquebrajarse en relación con esa y si la democracia no me ha servido y si la democracia me tiene en esta situación porque yo no quiero que siga la democracia, tal vez necesitamos una dictadura. Hay gente que piensa así, que venga alguien a poner orden. Ese cuento quizá no lo verbalice, sí, pero en algún lado incluso el mismo Partido Liberación tiene una responsabilidad y tal vez es lo único que yo me acuerdo, pero yo me acuerdo, el barco necesita capitán. Claro. O sea, para mí el barco necesita capitán y se empieza a entronizar esa idea en el imaginario de que hay un hombre que viene adelante y que nos va a venir a resolver las cosas. Eso suena parecido a volvamos a tener presidente. Absolutamente. Es que no han aprendido nada. No, y la foto de prócer. O el líder que Costa Rica necesita, digamos. Es esa apelación a la figura. Sí, así al señor en caballo con una espada. Más que a un proyecto, más que a una idea de país. Exacto. Sí.
¿Qué Sí. dirías vos, Gerard? Sí, no, bueno, aquí estamos coincidiendo muchas cosas. Qué aburrido. Efectivamente, Sí, es que esto no es a un- veces... perdón, este no es un programa de pelear. Ok. No, pero el No, disenso es bonito. es importante, digamos, la perspectiva histórica, porque también a veces vivimos pensando en la política en un permanente presente, ¿verdad? Como que todo es nuevo, como si no hay antecedentes, como si no Sí. son procesos que se vienen gestando, o como que todo es culpa del PAC, ¿verdad? Algo de culpa tiene, pero Sí. es un ingrediente más dentro de una cosa más compleja. Y sí, a ver, la pobreza creciente y persistente, la desigualdad creciente, la corrupción, esta relación tan compleja entre lo público y lo privado, esta desigualdad entre los territorios, Costa Rica es tan distintas a 30 kilómetros, digámoslo así, de distancia. La costa y la rica, leí la vez pasada un artículo de Exactamente. opinión. La costa y la rica. Las promesas, digamos, incumplidas de la atracción de la inversión extranjera, del turismo, del TLC, de todas estas reformas estructurales que nos dijeron que nos iban a llevar a ser el primer país desarrollado de América Latina, decía Oscar Arias, ¿verdad? Perdón, ahora vamos a volver a ser el país más feliz del mundo. Ajá. Sí, bueno, Make hacerlo de America verdad. great again. Sí. ¿No? ¿Verdad? Solo falta la gorra. son elementos que estaban efectivamente ya desde que se empezó a quebrar el bipartidismo, y por eso precisamente se quebró el bipartidismo. Estos pactos elitistas, el pacto Figueres-Calderón, ¿verdad?, que fue tan simbólico de ese ciclo político. Ahí empezó el en el pacto. Exactamente. Y, Desde ahí tiene culpa el PAC. y desde ahí Costa Rica, o por lo menos una parte importante de Costa Rica, ha venido buscando un cambio. Y eso tiene que ver lo que propició justamente el crecimiento, surgimiento de partidos como el PAC, como el Frente Amplio, el Movimiento Libertario mismo, e incluso el reforzamiento de los partidos religiosos, ¿verdad? O sea, empiezan a florecer partidos frente a aquellos dos grandes partidos tradicionales. Y en algún momento esa corriente de cambio se expresa en el 2014 hacia la izquierda, digámoslo así, o hacia un movimiento más progresista con la votación que recibe el PAC y el Frente Amplio. Pero lo cierto es que esa expectativa de cambio también no cumplió. A veces en política las grandes expectativas, y en la vida las grandes expectativas conducen generalmente a grandes frustraciones y desilusiones, Claro. ¿verdad? Y en la Y a veces en política exageramos las expectativas con fines electorales, cuando después en gobierno o en los puestos son muy limitadas las posibilidades de cumplir con todo lo que se prometió o con la expectativa que se generó. Lo cierto es que llegamos a un momento donde la primera apuesta por un cambio, por una transformación, no resultó. No significa que no haya habido cambios, ¿verdad? Claro que sí. Pero en términos de sensación es que, digamos, no funcionó. Viene el desgaste de dos administraciones del PAC, la frustración de que no cambió nada y más bien se reforzaron, por lo menos en la última administración, las tendencias de control corporativo de la política pública, sobre todo de la política económica, ¿verdad? Donde los empresarios y los grandes empresarios tienen incluso asientos en el Consejo de Gobierno y conducen la política económica. Viene la pandemia y por supuesto que eso termina de reforzar las tendencias estructurales de exclusión, pobreza, desempleo, falta de oportunidades, y por supuesto que potencia todavía más el desgano y el enojo y la rabia, La frustración. con la política. Como candidato, pues que recorrimos el país, uno llega a tocar puertas, a entregar un volante y la gente dice, ¿sabe qué? Todos son unos hijueputas ladrones. Y que se vayan todos. Y que se vayan todos, o sea, todos roban, no me venga con cuentos, ¿verdad? No me venga con cuentos. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Respeto. No, digamos, respeto, escucha,
¿Cómo le vas a convencer? No, yo no. Yo no, yo soy diferente. O sea, desde el momento que uno está Yo soy diferente. en una candidatura, sí, me parece interesante pensar en ese posicionamiento de mucha ciudadanía donde todos son iguales, ¿verdad? Todos son iguales, todos son políticos, todos mienten, todos roban, todos incumplen, vienen aquí nada más en elecciones, ¿verdad? Y después se van, se olvidan. Eso está ahí en un segmento muy importante y grande de la población. Entonces hay una decepción efectivamente con un sistema democrático que aunque sigue siendo fuerte, digamos, en términos de los procedimientos, la democracia no son solo los procedimientos, como el procedimiento electoral. La democracia tiene que ver también con capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de la gente, y sobre todo tiene que ver con el contenido. La sustancia de la democracia son las libertades y los derechos, ¿verdad? Si las condiciones socioeconómicas de una sociedad se deterioran, si tenemos a un tercio de la población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, pobreza extrema incluso, si estamos ante una sociedad más desigual, esas condiciones socioeconómicas tienen consecuencias en el goce de los derechos, ¿verdad? En la realización de los derechos. Por lo tanto, estamos ante una sociedad, ante un sistema democrático que se ha debilitado en su contenido profundo, que son las consecuencias que tiene para la calidad de vida, para las condiciones de vida de la gente, más allá de ir a votar, ¿verdad? La democracia tiene que responder a las necesidades, a las oportunidades, generar un espacio de libertad, de derechos, de crecimiento, de movilidad social, de realización. Si eso no se garantiza, la democracia se debilita en sus contenidos, en su capacidad de respuesta, y creo que se está ya debilitando también en sus procedimientos. Y el procedimiento electoral, que es uno de los más, digámoslo así, básicos elementales de una democracia, vean ustedes cómo en Guanacaste, por ejemplo, o en las provincias donde el abstencionismo fue del 50%, vamos a hablar de representantes de la provincia, diputados y diputadas. Si sumamos el abstencionismo, más todas aquellas personas que votaron por partidos que no lograron elegir a un candidato, puede ser que lleguemos a un 60-70%, no tengo el dato, de gente que no, en este acto procedimental electoral, no estableció mediante el voto un vínculo con quienes van a ocupar una curul en la Asamblea Legislativa. Por la boca vive el pez. Entonces, ¿cómo hacer creíble? Porque también esto es un asunto de creencia, que si yo voto por Luis Emilio, o si voto por Julia, o si voto por Rodrigo, y Rodrigo y Julia o Luis Emilio ganan, son mis representantes. Es un acto de fe, ¿verdad? Hay mucho de creencia en esto. Pero ¿cómo se va a hacer efectiva esa creencia cuando ni siquiera yo voté por ninguno de ustedes, o cuando yo voté por ustedes y los que quedaron fueron otros, ¿verdad? Entonces, creo que estamos, efectivamente, todas estas condiciones estructurales tienen un correlato político donde nos debilitamos como sociedad democrática en términos sociales, económicos y también en nuestro sistema político. Y claro, pues ahí el escenario está servido para soluciones autoritarias, populistas, salvadores, ¿verdad? Que dicen que vienen desde el ámbito religioso o desde el ámbito tecnocrático, ¿verdad? Porque ambos apelan, uno u otro tiene que apelar a algún elemento de autoridad, la creencia, la representación de valores supremos, la representación de valores religiosos, familiares, etcétera, tradicionales, o el tecnócrata que sabe lo que hay que hacer. Los saberes, sí. El conocimiento. En conexión con esto que está diciendo Gerardo, a mí hace unos años me correspondió en la Asamblea Legislativa acercarme a la discusión sobre la reforma al sector eléctrico en el país. Y yo me preguntaba por qué razón eso no lo habían metido en el TLC. Decía así, o sea, si metieron tanta cosa dentro del TLC, ¿por qué no metieron esa reforma? Y no sé, siempre tuve esa duda hasta el año pasado, que tuve la oportunidad de conversar con alguien que estuvo del lado del sí. Y confirmó mis sospechas, que decía que el problema de meter la reforma al sector eléctrico era que se sabía que le habría metido palos, por decirlo así, a la tramitación del TLC, ¿verdad? Pero entonces,
digamos, a raíz de eso, me puse a pensar que efectivamente toda la década, la primera década del siglo XX, Costa Rica entra en una especie de congelamiento político. O sea, venía el TLC, y como no había que meterle palos al TLC, que era, digamos, el corolario de este modelo exportador y tal, como no había que meterle palos, entonces resulta que durante toda una década, porque se empezó a negociar con el gobierno de Abel Pacheco, se aprobó en el gobierno de Abel Pacheco, después viene el acuerdo, digamos, se aprueba en esa administración, pero después requiere aprobación legislativa, entonces es cuando el gobierno de Óscar Arias convoca el referendo, pero después de aprobado el TLC todavía había que aprobar una agenda de implementación. Entonces básicamente nos pasamos 8 o 10 años en modo TLC. Pero resulta que el TLC no quedó en el pasado. ¿Por qué? Porque el TLC lo que hizo fue congelar un montón de agendas, que le habrían generado ruido a su aprobación. Así que el primer gobierno que recibe el deshielo político, el deshielo es el de doña Laura Chinchilla, después el de Luis Guillermo Solís y después el de Carlos Alvarado. Cuando hablo de deshielo político me refiero a una coyuntura de altas demandas ciudadanas de temas que durante 10 años no fueron abordados. Por ejemplo, la reforma fiscal. O sea, la reforma fiscal en el gobierno de Abel Pacheco tuvo una vibrante discusión, pero resulta que don Óscar Arias dice, no, ese tema no lo vemos. Después viene doña Laura y ve a ver cómo le entra al tema. El tema de la FIP, por ejemplo, de la fecundación in vitro, fue un tema que durante 10 años quedó completamente congelado y un poquito más. El tema de la situación en las costas, o sea, los problemas de la pesca de arrastre y toda esta cosa, o sea, no son recientes, eso viene de antes. Entonces, lo que tenemos, igual, por ejemplo, con la reforma del sector eléctrico, ya dije el tema fiscal, el tema del agro, por ejemplo, digamos, cómo el agro se vio reventado. Cuando uno ve la participación del agro en el PIB, que de la década de los 90 pasa de un 13% de participación en el PIB a un 6%, creo, al 2012, 2013, uno se da cuenta que hay temas que hay que resolver, pero no son resueltos tampoco. Entonces lo que tenemos es un nivel de insatisfacción altísimo, que es a las 3 últimas administraciones a las que le corresponde asumirlos, con condiciones fiscales precarias además, y con un músculo político precario también. Entonces nada, yo quería señalar eso a propósito de lo que venía diciendo Gerardo, de cómo, digamos, se viene dando una suerte de, digamos, de acumulación de malestar, a lo que yo le llamo deshielo, y es que cuando pienso en la figura del deshielo, en la metáfora del deshielo, es muy fuerte ver aquellos bloques, ¿verdad?, en los polos cayendo, la destrucción que genera, el aumento de la temperatura, el aumento del nivel del... O sea, eso es una cosa complicadísima. A propósito del resquebrajamiento del sistema político del cual hemos venido hablando. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Se suele decir que la reflexión política en esta etapa en la que estamos viviendo está muy centrada en los relatos y en las narrativas, y que hay una ausencia y debilidad en las propuestas. ¿Verdad? Es una reflexión que he leído por ahí que a mí en lo personal me pareció esclarecedora, digamos. Creo que es igualmente importante ejercitar ejercicios de construcción de un relato, de una narrativa, y acompañarlos de algún nivel de propuesta, porque si no, hey, todos somos buenísimos para explicar lo que ocurrió, ¿verdad? Todos somos buenísimos para explicar lo que ocurrió, y es muy importante estar en capacidad de hacerlo para poder, digamos, visualizar algo de hacia dónde o por dónde. Pero es ahí a donde yo quisiera como pasarles la pelota a ustedes, los especialistas. Especialistas. Ay, los especialistas. Yo siempre digo, incluso a mis estudiantes, que antes que politólogo soy ciudadano. Y el ser politólogo es, si se quiere, un plus. Yo antes que politólogo soy sancarleño. Bueno, y en mi caso tarrasuceño. Por supuesto. Inmediatamente.
Tengo nueras en Caleño, sí, ¿se sabe? bueno. Y entonces, digamos que a mí no me siento muy cómodo con el tema de especialistas, pero bueno, en todo caso hablemos como ciudadanos y si uno puede aportar algo desde el conocimiento, desde una disciplina, pues en buena hora. A veces más bien lo que hacemos es enredar, porque una vez estábamos en un programa en Radio U, nuestro colega Fernando Celedón y yo. Es que Fernando es bueno para eso. Y llamó un señor y nos dijo, déjense de cantinfladas, no les entiendo nada. Tal vez está sucediendo lo mismo, efectivamente, seguramente está sucediendo lo mismo. A ver, si hay elementos de crisis, pero yo creo que también tenemos que visibilizar posibles rutas. Y hay rutas de narrativas, porque en política son tan importantes las narrativas como las propuestas, ¿verdad? Eso es a lo que Ahora, lo que moviliza más son las narrativas, las propuestas no. Moviliza más un mito que una razón, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Señor profesor? Una razón en términos de una propuesta racional, de... pensado como metódicamente, esto hay que hacerlo así. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo. voy a poner un ejemplo, la renta mínima feminizada, digámoslo así. Una propuesta del Frente Amplio. Yo me reía, alguien le decía yo voy a ir a explicar a la cocina cuál es la renta mínima feminizada. Dicho así en términos generales, pues obviamente no se entiende, pero significa garantizarle un ingreso mínimo por parte del Estado a mujeres jefas de hogar en condición de pobreza y que tengan además personas bajo su cuidado, ¿verdad? Eso es la renta mínima feminizada. Cuente con mi voto. Por la boca vive el pez. Decía de la renta mínima, que es un proyecto, uno de las propuestas en el plan de combate a la pobreza, pero también en la línea de reconocer el trabajo de las mujeres, ¿verdad? El trabajo en el hogar de las mujeres, que ha sido invisibilizado y desvalorizado y ni siquiera reconocido como trabajo. Sí, ¿verdad? parte de lo que se ha dado en llamar, y que no es un invento de aquí, sino que en todo el mundo, parte de lo que se ha dado en llamar la economía de los cuidados. Claro. Y eso es algo que debemos ponerle atención, porque es algo nuevo que se está empezando a reconocer gracias a los aportes de esa gran corriente política global llamada feminismos. Claro. Y decía que ese es un ejemplo de una propuesta racional, ¿verdad? Frente a yo me como la bronca, el líder que Costa Rica necesita, volvamos a tener presidente, o sea, lemas que apelan más a emociones. Pero lo que decía es que los relatos son tan importantes como las propuestas, pero creo que nosotros necesitamos tal vez resignificar, darle otro contenido, revisar nuestros relatos que tenemos como país. Por ejemplo, nuestros relatos sobre la democracia. Bueno, vamos a seguir pensando en la democracia solo como ir a votar, ¿verdad? O vamos a pensar la democracia en términos económicos, sociales, culturales, territoriales, ¿verdad? De género, intergeneracional, etcétera. Nuestros relatos sobre la paz, ¿verdad? Que es un... O sea, tenemos relatos con los cuales nos identificamos, pero que es importante revisar y volver a darles contenido. Nuestra narrativa sobre la justicia social, yo creo que esa es una narrativa importante en Costa Rica, porque hay antecedentes históricos de que hemos construido, hemos construido instituciones y hemos avanzado efectivamente en etapas de nuestra historia en función de la justicia social, ¿verdad? La solidaridad, un valor que creo que con el que todos nos identificamos, pero que hay que pensarlo también en términos societales, porque en términos societales se ha impuesto mucho la lógica de la competencia y el individualismo. Yo creo que tenemos narrativas, valores, representaciones, que lo que debemos hacer es no solo mantener, sino sobre todo volver a darle significado, actualizar y asumirlas de una manera más integral para retomar vías, ¿verdad?, de construcción como país y como sociedad. Yo tengo muy poco que agregar a lo que acaba de decir. Bueno, no cuál agregar, es que no habría podido decir todo lo que dijo Gerardo. De hecho, pensé en el libro el del profeta, cuando le preguntan a Khalil Gibran, ¿verdad? Sí.
Sí, sí. Sentí como que le preguntaron al profeta, háblenos de las narrativas, y se soltó a hablar del profeta, ¿verdad? qué lindo libro, por cierto. Eso es precioso, pero el tema es que no tengo nada que agregar, o sea, me pareció maravilloso como lo planteó. No, sí tengo algo que agregar muy puntual, y es que el progresismo probablemente en Costa Rica tenga que preocuparse más por el tema de las narrativas. Porque yo los veo efectivamente sudando la gota gorda, trabajando, desarrollando política pública, desarrollando propuestas, buscándole solución, pero aquello no está siendo acompañado de una narrativa que efectivamente movilice. Mucha razón y poca inspiración, relato y demás. Y yo quisiera relacionar con Qué bonito estar de acuerdo y ser de la misma burbuja. Traete un alfiler y y estalla. No, yo quería relacionar esto que estamos conversando con algo que había señalado hace un rato en la conversación Luis Emilio, y es el tema del papel que puede tener el sector cultura en general en la construcción de estos nuevos relatos y de estas nuevas narrativas articuladoras, aglutinadoras de un proyecto nacional que, como todos los proyectos nacionales, está en crisis en época de la globalización, en época de la inmensa globalización. En ese sentido, debo decir que el PAC me ha decepcionado profundamente. Creo que la gestión del PAC en el ámbito de la cultura durante 8 años fue pobrísima, y creo que fue una decepcionante forma de retribuir a un sector que fue incondicional y generoso con, digamos, la promesa de renovación política que significó el PAC en algún momento. Si yo pongo en la balanza lo que se hizo en el gobierno de Laura Chinchilla en el sector cultura y lo que se hizo en los 2 gobiernos del PAC, es que casi que la balanza no se sostiene, ¿entendés? No se sostiene. Creo que el Frente Amplio también debería poner muchísima atención, pero muchísima atención a este tema de la construcción de relatos, de narrativas, que trasciendan los estereotipos de la Guerra Fría, por favor. Por la boca vive el pez. Vamos a hablar de estas 2 propuestas. O sea, ustedes 3 se van a encontrar con esa papeleta el 3 de abril. A título personal. Por supuesto. Okay. De ahí sí, eso, si uno como vota. Sí. Todos hablamos de eso. ¿Qué es lo que ven? No, lo que veo es una situación muy preocupante, a mí me asusta, digámoslo así, que hayamos llegado a ese lugar. Bueno, como ex candidato a la vicepresidencia y con toda la objetividad, entre comillas digo, había mejores opciones. Había mejores opciones. Y no necesariamente solo el Frente Amplio, ¿verdad? Pero que tener que llegar a estas situaciones. Donde tenemos por un lado a la representación de ese sistema viejo del bipartidismo, ¿verdad? Con todas las cosas buenas y malas, pero pareciera que en el imaginario están más las malas, y con razón, ¿verdad? Con uno de los personajes, digamos, más significativos de esa crisis de liberación nacional y del bipartidismo, que en el contexto de los escándalos de corrupción de aquellos años, pues fue protagonista, ¿verdad? De todos esos cuestionamientos. No solo en el manejo de los recursos públicos, del tema de las influencias, ¿verdad? Sino también en el tipo de políticas que impulsaron y que en buena medida son origen de los problemas que estamos viviendo hoy, ¿verdad? O abonaron a que no se solucionaran problemas que hoy incluso son más graves. Y por otro lado, este representante, digamos, de la tecnocracia autoritaria, ¿verdad? Que es Rodrigo Chávez, que bueno, yo me imagino, por supuesto que esto es tal vez hacer una lectura muy atrevida de la personalidad, pero a ver, veamos de dónde viene, de Indonesia, de ser
el representante del Banco Mundial en Indonesia. Y ser representante del Banco Mundial en cualquier país, en todo caso, es ser representante de un gran poder fáctico global, ¿verdad? Donde no se negocia, se impone. Donde no se, bueno, supuestamente se negocia, pero se ponen las condiciones. Y a todos los países de América Latina le han impuesto condiciones para darle préstamos, para salvarlo, que durante los años 80 y 90 significaron todo este ajuste estructural neoliberal que en buena medida nos ha llevado también a donde estamos en términos de deterioro de las políticas públicas, de crecimiento de la pobreza, de la desigualdad, etc. Entonces, pero además con un talante tan autoritario, ¿verdad? A mí me parece sumamente peligroso. Creo que es una persona que así, digamos que en su relación con las mujeres, por lo que hemos conocido, expresa cuál es su forma de ejercicio del poder, una forma tóxica de ejercicio del poder que siendo presidente, si llegara a ser, probablemente se va a expresar en la forma de ejercer poder en este país. Entonces, no, yo por lo menos no me siento identificado, por supuesto, con ninguno, y aunque haga balances de que puede haber uno menos peligroso que el otro, no me siento en condiciones de votar por ninguno de los dos, sinceramente, en este momento, ¿verdad? A mí me recuerda mucho a lo que pasó en Perú. En Perú fue una papeleta, me parece, a primera ronda con 15, 16 participantes, aspirantes a la presidencia, y quedó un educador, Pedro Castillo, que a la postre quedó presidente, en votación por segunda ronda, y Keiko Fujimori. El pueblo peruano no sabía qué hacer. Frente a las opciones que tenía, no sabía qué hacer, y yo creo que con las distancias del caso, una buena parte de la población costarricense puede estar pensándoselas también. Aunque ayer la encuesta del CIEP nos dice que no son tantos como pensábamos, ¿verdad? Sí. Lo cual también me pone a temblar un poquito, porque creo que lo que tenemos al frente es, bueno, es que ¿qué le voy a adicionar a lo que acaba de decir Gerardo otra vez, verdad? Pero creo que lo que tenemos al frente es un candidato con un discurso que raya en el populismo, escuchándolo en los debates trasluce un nivel de que a mi modo de ver, desconocimiento del ejercicio de la función pública, en el que básicamente se trata de soplar y hacer botellas. Cuando él decía, me refiero a Rodrigo Chávez, cuando él decía, bueno, es que yo voy a levantar el teléfono y voy a llamar a la junta directiva del ICE y le voy a decir que hagan tal cosa, bueno, yo pago por ver eso. Sí. O que va a llamar a un banco y le va a decir que, ¿verdad? O sea, el poder en este país está tan atomizado, tan disperso, las potestades de la persona que ocupe la presidencia de la República han venido a menos, casualmente desde inicios del siglo XX, de la mano de la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito por los casos de los expresidentes, ¿verdad? Precisamente. Entonces cada vez tenemos las figuras presidenciales con menor poder, pero en el imaginario de la gente continúan siendo concebidas como grandes figuras. Y resulta que, bueno, aquí son los dos candidatos los que alimentan la idea de que ellos vienen como los hombres grandes, fuertes y con claridad a trazar el rumbo del país. Eso no es así. Es que efectivamente el poder de la burocracia es bastante alto. Pero no solo, no la burocracia como el funcionario X, me refiero a la burocracia en el sentido del montón de trámites, ¿verdad? Que la vida en el ejercicio de la administración pública tiene que ver con el cumplimiento de un montón de fórmulas, de trámites y demás, que consumen buena parte del tiempo y al final de cuentas la cosa sustantiva queda de lado. Me refiero a una burocracia que en el caso Cochinilla y en el caso Diamante quedan por primera vez expuestas y logran ser expuestas gracias a la utilización de técnicas de investigación relacionadas con la criminalidad organizada. Es decir, hay un segmento dentro de la administración pública que opera solo bajo sus propios intereses y que tiene la posibilidad de utilizar a los jerarcas como la caja de breques, básicamente, que cuando viene un corrientazo, ¡pum!, el que se va es el de arriba, pero el sistema sigue funcionando. Y es frente a eso, frente a lo que se tienen que o acomodar
los nuevos liderazgos, lo cual sería garrafal para este país, o enfrentárseles con las consecuencias de que pueda tener, digamos, enfrentarse a una cosa de estas. Entonces, otra vez, no se trata de soplar y hacer botellas. La posibilidad de hacer cosas en democracia pasa por el diálogo, pasa por la discrepancia. Y eso son cosas, el diálogo en democracia exige mucha paciencia, mucha paciencia. Desafortunadamente, los gobiernos solo tienen 4 años para hacer todo lo que tienen que hacer. Y hay jugadores que juegan muy duro, o sea, que están dispuestos a, no solo a trabonear duro, sino a llevar el juego más allá de la orilla. Y el responsable, que lo somos todos en la vida real, pero en la formalidad de circunscribir y de no permitir que el juego se salga de lo delimitado, el principal llamado a hacer eso es el gobierno. De ahí la importancia de tener una presidencia o candidaturas, en este caso, que tengan conciencia de ello. Pero a mí, francamente, lo que me tiene muy incómodo es que en este país, en campaña electoral, el tema de la penetración del narcotráfico no ha sido tema. No ha sido tema. Vimos en la Asamblea Legislativa cómo hubo disimulos, cómo hubo carreras para no volver a hablar de eso. Bueno, si no hablamos de ese tipo de cosas, que son de cosas del Estado, si hay una fuerza política que se empeña en disimular, en distraer, francamente a mí me deja sin opción. Entonces, igual que Gerardo, al día de hoy, a mí en lo personal, no he tomado una decisión de las 3 que puedo tomar. Digamos que como ciudadano responsable puedo tomar, que es votar por cualquiera de esas 2 divisas o expresar mi malestar votando nulo. O sea, francamente no lo he decidido. De que voy a ir a votar. Pero es que siento que buena parte de la ciudadanía, bueno, ya otra vez el CIEP dijo que no es así, ¿verdad? O por lo menos yo pertenezco al segmento de la ciudadanía que se lo piensa todavía. Estamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. ¿Estamos ante la chorizocracia o ante la tecnocracia autoritaria? Pero también ante el peligro de la narcocracia, ¿verdad? Que probablemente puede tener puentes hacia esos y otros, ¿verdad? Y sí quisiera decir algo que tienen también en común estos 2 personajes, y es que ambos salieron corriendo. Uno salió corriendo de Costa Rica, 10 años a Suiza. Bueno, dice él que no son 10 años, los que fueran. Vino hablando de la buena vida, era, o de la del buen vivir, sí, cuando en realidad era la buena vida que se dio. Y el otro salió corriendo también, del Banco Mundial hacia Costa Rica, en razón de los cuestionamientos sobre acoso sexual, y antes de que lo despidieran renunció, pero son escapistas. Entonces, hay muchas semejanzas en ese patrón patriarcal de ejercicio del poder, ¿verdad? Y en cuanto a no dar la cara, ¿verdad? Y no hacerse cargo de sus actos frente a la ciudadanía. Antes de empezar el programa comentábamos, y yo les decía que yo saludo y agradezco y reconozco todo el trabajo que han hecho universidades, personas analistas y demás, de sistematizar los programas de gobierno, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es una parte muy pequeña para decidir el voto. O sea, como insumo, te dice una parte, pero por ejemplo no te dice, si tal partido llega al poder, ¿quiénes son los cuates? ¿Quiénes son los que llegan? O sea, ¿cuáles son los grupos que llegan a Casa Presidencial? ¿Cuáles son los grupos que van a tener acceso al teléfono de Casa Presidencial? O de los ministerios. Y eso es un trabajo muy complicado. Ahí sí se la ponemos complicada al electorado. Se la ponemos muy, muy complicada porque normalmente esa dimensión está muy es muy ajena. Es muy ajena al debate público. Pero una recomendación que sí podría hacer es, vaya más allá de las propuestas, revise historial, vea a la gente que está cerca, y sepa que esas personas o esos grupos que están cerca de la opción que está por ser nombrada
en la presidencia de la República tendrán incidencia, y ahora si me lo permiten utilizo un término de la ciencia política, de generar decisiones vinculantes para la colectividad. Decisiones vinculantes para la colectividad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Decisiones que son de acatamiento para todas las personas. Yo voy a diferir, a discrepar un poco Finalmente, una y discrepancia. a coincidir Qué bueno. también a coincidir. Voy a coincidir con ustedes dos, con ustedes tres. Bueno, Julia no se ha pronunciado, pero creo que de alguna forma lo ha hecho. En cuanto a que, por lo menos a mis ojos, tampoco ninguna de las dos opciones que tendremos en esta segunda ronda ofrece respuesta a estos asuntos de fondo de los que hemos venido hablando a lo largo de nuestra conversación. Pero tampoco estaría yo en la posición de considerarlas iguales, o de considerarlos bajo la misma perspectiva. Aquí voy a traer a colación una anécdota bonita de un libro de conversaciones entre François Truffaut y Alfred Hitchcock. En un libro de conversaciones entre Truffaut y Hitchcock, Hitchcock le contaba a Truffaut que cuando él estaba rodando una película y se enfrentaba a un problema que le parecía irresoluble, se acordaba de su época de Boy Scout, en donde uno de los eslóganes o de las consignas de los Boy Scouts es que cuando te encuentres extraviado, retrocede hasta un lugar seguro. Esa era la consigna. Yo confieso que en esta disyuntiva tan compleja y indeseada en la que nos encontramos, es muy probable que yo vote por Liberación Nacional porque es un lugar conocido. No es exactamente un lugar que me guste, pero es un lugar conocido. Lo otro me parece que es dar un paso, ni siquiera diría hacia lo desconocido, sino en una dirección que me parece francamente peligrosa. Y mal que bien, me parece que el conocimiento que tiene José María Figueres del Estado costarricense y su experiencia en la gestión de los asuntos públicos, así como también el hecho de que contará con la mayor fracción legislativa, hay que decirlo, son factores que por lo menos, si no garantizan, al menos le ofrecen mejores condiciones para gestionar una situación que sin duda es enormemente compleja. Entonces, muy probablemente a regañadientes terminaré votando por José María Figueres. Yo quisiera agregar nada más que el 3 de abril no se acaban las opciones para la ciudadanía. O sea, los ciudadanos y ciudadanas tenemos más opciones que votar o no votar, ¿verdad? O votar por alguno de los dos. Es decir, porque si queremos justamente ir más allá de esa visión electoral de la democracia, tenemos que pensarnos en todos nuestros derechos durante todo el periodo de gobierno. Y recordar que tenemos la opción de ser ciudadanos también en organización, en movilización, en protesta, en petición, en control ciudadano, en ser vigilantes y críticos de lo que hagan o dejen de hacer los futuros gobiernos, en la relación que establezcamos con las personas que van a estar en la Asamblea Legislativa. No quiero decir que tengamos todo el poder, las y los ciudadanos, no. Los ciudadanos y ciudadanas somos los que tenemos menos poder. De todos los que tienen poder, los ciudadanos y ciudadanas somos los que tenemos menos, pero algo tenemos. Y si nos organizamos, si nos unimos, si nos juntamos, si participamos, ese poder es más grande y tiene capacidad de incidencia de alguna manera. Hasta ahora que Rodrigo habló, me puse a pensar, bueno, esa es la riqueza de la conversación, ¿verdad? Que vos te nutrís de lo que dicen los demás y pones en perspectiva y en otro lugar tus propias verdades, ¿verdad? Que a veces están cimentadas en unos barriales, ¿verdad? De confusión tremendos. Y es que yo le retiré mi apoyo al PAC en estas elecciones
fundamentalmente porque sentí que el PAC no había hecho un proceso serio de reflexión y autocrítica sobre su manera de ejercer la función pública, el poder político y eso. O sea, yo estaba muy enojada porque yo sentía que el PAC no tenía capacidad de autocrítica, de autoanálisis, de reflexión, ¿ok? Entonces, hasta ayer en la mañana, yo venía como muy segura en mi decisión del voto, más o menos en los mismos términos de Rodrigo. O sea, a mi pesar iba a votar en una casilla donde está José Figueres y donde está la bandera verde y blanco. Y yo no tengo odio personal contra Figueres, ni yo vivo de esas pasiones jarochas, ¿verdad? De antiliberacionistas. Sí, yo sé que en el Partido de Liberación Nacional hay mucha gente buena y yo sé que el Partido de Liberación Nacional ha aportado grandes cosas a la historia de este país. Pero le retiré mi voto al PAC porque el PAC no hizo autocrítica ni reflexión. Y se lo voy a dar ahora a otro partido con mucho más responsabilidades que tampoco ha hecho lo mismo. Y entonces me he dado la tarea, como esta reflexión la tuve ayer, me he dado a la tarea de pensar qué le tengo yo que reclamar al Partido de Liberación Nacional y voy a hacerlo públicamente. Y hoy comencé y escribí una cosa en el Facebook, ¿verdad? Porque sí, le voy a reclamar cosas a Liberación Nacional porque yo siento que de esa manera puedo ir como soltando, expiando, colocando sobre la mesa los elementos que me pueden llevar a tomar una decisión X, Y o Z el día de las elecciones. Obviamente mi decisión, no tengo la menor duda que solo va en dos sentidos: o votar por el PLN o no votar, o que es lo mismo, o ir a votar pero votar nulo, poner en la papeleta ninguno, ¿verdad? Pero solo esas dos opciones. La opción de apoyar ese salto al vacío extrañísimo y horroroso del grupo de Rodrigo Chávez, que es más que él, ni de ninguna manera o bajo ninguna circunstancia está en mi abanico de posibilidades. Vamos a ver qué pasa de aquí a allá. Quedamos. Muchas gracias a todos porque la verdad es que ha sido muy bonito. Muy agradable la conversación. Yo creo que vamos a descubrir parte del alma del pueblo costarricense en estas elecciones. Sí. Ajá. Sí. Ahondaba un poquito en la idea Sí. para entenderla. Es que todavía no la entiendo bien, pero Pero no importa, en borrador, Sí. en borrador. Sí. no, que creo que vamos a conocernos o reconocernos un poquito más, ¿verdad? A propósito de romper las burbujas y dónde nos encontramos y demás, yo creo que cada 4 años es un buen momento en el que nos llevamos sorpresas. Y nos ponemos frente a un espejo que quizás nos hace vernos cositas que no nos veíamos antes. Que están ahí. Que están ahí, que siempre han estado ahí, pero que no. Sí, yo les quiero, bueno, antes de... Perdón, y eso es un acto de honestidad, Sí, además. claro. O sea, No, el reconocerlo y verlo. Sí, a veces hay cosas que no queremos ver, que no vemos porque no queremos ver. Hace unos meses conversé con una amiga argentina que trabaja en la OEA y ella me decía: ustedes en Costa Rica son gente decente. Se los digo yo que ando para arriba y para abajo en el vecindario. Pero se dan muy duro. Trátense mejor. Ustedes son gente decente. Y quedé con eso en la cabeza. Quedé con eso en la cabeza. Que quizás buena parte de las posibilidades de ver con mayor claridad la luz, el camino, quizás pase por ahí, ¿verdad? Demos un pasito atrás.
y bajemos un poquito la guardia y reconozcámonos lo positivo que pueda que haya en cada quien. Yo me tengo que ir. Sí, porque mira, estoy con frío. Sí, claro. Muy lindo chubascos, muy rica la comida, recomendado. Pero a las 5 ya se pone frío. Sí. Entonces yo agradezco una vez más la invitación, el diálogo tan enriquecedor para mí, con toda franqueza. Ojalá que para otra gente también. Y nos vemos el 4 de abril. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, como dijo don Abel. Sigamos escuchándonos porque por la boca vive el pez. Por la boca vive el pez.